Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias por la Virgen de Cacupé, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, Divino Niño Jesús, San Carlo Acutis, Virgen María Auxiliadora, Espíritu Santo, San José, San Isidro Labrador, Virgen de Guadalupe, San Marcos de León, San José Dormido, Santa Rita de Casia. Petición de gracias por el trabajo de Cecilia, Federico, Pedro, Alcides, Romina y Andrea, por los exámenes de Kiara y Gael, por el viaje de Irma, por el proyecto de las familias Frutos Vega y Miño Fernández, por la cirugía de don Jorge Bazán, por la salud física y espiritual de Clara, Regina del Rosario, Julio César, familia López Rojas, Moisés y familia, Dulce Paloma Araceli, Alesa Victoria, Paola Raquel, Amparo, Ana, familia La Rosa, familia Marecos Estigarribia, familia Estigarribia Godoy, Beatriz, Noelia, familia Venegas López, Cristian Lorenzo. Por los difuntos, Padre Carlos Hein, Padre José Sanardini, Bernarda, Pedro, Beatriz, Teodoro, Tomás, Pablo, Diógenes, Guillermo, Joana, Jesús, Edson, Simón, Evangelista, Victorina, Alejandra, Emilia, Miguel Ángel, Regina Mercedes, Carlos Atilio, Graciela, Luis Alberto, Pablo, Meliano, José Benjamín, Isidoro, Emigdia, Dionisio, Amílcar, Geraldo, Sebastiana, Gladys, Eligio, Anastasio, Miguelina, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Edgar Herminio, Graciela, Raimunda, Agustín, Trígidia, Rebeca, Luis Antonio, Leandro, Augusto, Nimio Julián, Mario, Isidro, Felipa, por los angelitos María Paz, Ángel y Rocío Jazmín, por las benditas almas del purgatorio. Bienvenidos, hermanos, a esta fiesta de la Santísima Trinidad, que nos une como una sola familia, a ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo pasado culminamos el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés y hoy retomamos el tiempo durante el año u ordinario celebrando a la Santísima Trinidad, que forma una verdadera comunidad de amor. Unidos en este banquete fraternal, dispongámonos a dar gloria a nuestro Dios, que es uno y trino. De pie, cantemos juntos para celebrar esta celebración. Vamos a cantar, vemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, cantando nuestra voz y así exaltaron este amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, dando nuestra voz y así exaltaron ese amor. Vamos a cantar,
Viva la Santísima Trinidad. ¡Viva! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, qué importante hoy en esta Eucaristía que celebramos. Es una de las celebraciones, solemnidades muy importantes, porque en realidad nos invita a hacer una síntesis, desde el primer domingo de Adviento hasta lo que hemos celebrado el domingo pasado, Pentecostés. Así es que vamos a procurar estar atentos y sobre todo entender esta catequesis litúrgica que la Iglesia nos presenta en el día a día. En los 54 domingos siempre de una manera muy coordinada, toda una historia de salvación, es decir, nuestra propia vida que se va desarrollando. Y hoy, al celebrar a la Santísima Trinidad, estamos haciendo una síntesis de este misterio de salvación. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía haciendo justamente la señal de la cruz que nos recuerda a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Iniciamos la misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria y paz, a Dios
creación. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios nos invita a contemplar la Trinidad como un misterio de amor que se revela y comunica a todos los hombres. Con el corazón atento, escuchemos esta palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en su mano. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró, diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Eternamente gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti eternamente, gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermano, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree en él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Santísima Trinidad. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para todos los que formamos esta hermosa comunidad de Cacupemí. Bueno, en realidad, como les dije al inicio de nuestra Eucaristía, hoy estamos haciendo una síntesis de todo el misterio de la vida cristiana. Desde que somos llamados por Dios, desde el Adviento, por eso decíamos, desde esa estrategia que el Señor busca y utiliza para hacer el camino que nos lleva a la salvación, que es el misterio más importante, que es la resurrección. No se olvide, yo siempre repito estos dos misterios que no tenemos que olvidarnos. Si alguien les pregunta, hágame una síntesis, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí lo confirmando. ¿Para qué vienen aquí? Para me llamó. Pero reflexionabio, a entender bien lo lleve. No sé si los catequistas también le enseñan bien, ¿verdad? Pero si alguien te pregunta, a ver, vos joven, ¿qué es lo que crees? ¿Para qué? ¿Por qué lo que crees? ¿Por qué te va a la iglesia? ¿Por qué tenés que ir ahí y rezar, etcétera? ¿Qué será que le vamos a responder? Y nosotros los más viejos también por ahí puede ser que no sepamos tampoco, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Todo lo que es la religión es para religarnos a nuestra esencia, para saber quién somos nosotros. Y justamente por eso, lo único que Jesús ha traído a este mundo, lo que Dios nos ha ofrecido es la resurrección. Resurrección. Es el misterio número 1 de la vida cristiana. Todo gira en torno a la resurrección. Entonces de ahí ya te tenés que hacer la pregunta, ¿y qué quiere decir resurrección? Si yo digo, es la resurrección. La resurrección, la resurrección, la resurrección. La resurrección. Entonces vamos a explicar, vamos a procurar entender. ¿Qué quiere decir entonces este primer misterio esencial y fundamental? Muy sencillo. Resurrexi quiere decir levantarse, mirar hacia adelante, darle sentido a tu vida y a tu propia existencia. Eso quiere decir religarte, eso quiere decir religión. Porque muchas veces los jóvenes, estos jóvenes que están aquí, se están preparando para la confirmación, les aseguro, oye, vos para la confirmación nunca más van a verse por ahí. ¿Sí o no? Si no, vaya, me tienen que decir. No lo le quieran defender, porque así es, ¿no? Yo, 32 años de país, y antes de eso ya estuve también, ¿entiendes? O sea, que no, es que así no vamos a jodernos, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nadie entendéis más para la resurrección, que es ese único misterio que el Señor nos trae, Jesús nos trae, Dios nos ofrece. Y por eso les digo, hoy, esta es una de las fiestas más importantes como solemnidad que nos ofrece la catequesis de la Iglesia, porque nos está diciendo aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sintetizan la vida del cristiano, el camino, la propuesta del cristiano. Y esto es lo importante, entonces, que haga cada uno de nosotros, que procure verdaderamente entender este misterio para poder hacer su compromiso real como cristiano. O si no, cuando ya entendéis. Si nosotros entendemos entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es verdaderamente lo que vos estás buscando? ¿Por qué vos te vas a la iglesia? ¿Por qué haces tu catequesis? ¿Por qué estás escuchando la palabra de Dios, la liturgia de todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tenés que decir, porque justamente he entendido que la propuesta de Dios, lo que Él me ha traído es la resurrección. Y resurrección quiere decir realización del hombre, plenificación, darle sentido a tu vida. ¿Por qué yo estoy aquí en este mundo? ¿Para qué estoy? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué debo hacer? Ahí es diferente. Eso no es lo que hay que entender. Y después desde ahí entonces vamos a entender. Todo lo demás viene por añadidura. Ahí en la televisión he visto que pone, falta 11 días ahí. ¿11 días para qué falta? ¿Para qué falta 11 días? Ustedes no saben. ¿Para qué falta 11 días?
Para el mundial. Ese también vamos ahí. A las cuentas. Paraguay no se está campeón mundial y nada, venda el viernes, dentro de 11 días, juega Paraguay. Primer partido que tenemos que ganar. Bueno, y entonces, así como eso, ¿viste? Si ustedes no saben lo mismo que nuestra vida cristiana, si vos no sabes cuál tiene que ser tu triunfo, cuál tiene que ser. Para llegar a jugar el mundial, primero tenés que buscar estrategias, tenés que idear tu partido, tenés que ver cómo vamos a jugar. Vas a luchar. Hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Meter el gol. Ustedes saben que en inglés, gol, quiere decir objetivo. La traducción en castellano, gol, quiere decir objetivo. O sea que nosotros cuando gritamos o escuchamos la radio, ¡gol! ¿Qué es lo que está diciendo? Objetivo logrado. Objetivo logrado. Objetivo. Ay, claro, vamos en G, pelota, P, entre los tres palos. Ya sabe que ahí va, porque llegó al objetivo. Entonces, la vida cristiana es así. ¿Cuál es la estrategia entonces que Dios comenzó a armar para que nosotros lleguemos al gol? Para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo de la resurrección, es decir, para que nosotros seamos felices. ¿Cuál es? Y ahí viene el segundo misterio, como le estaba diciendo, la encarnación. Hemos explicado varias veces, porque la encarnación es la Navidad, decimos, ¿verdad? Pero entonces no es ese chuchuchulina ahí, el niñito que nació, ay, mi pesebre, ya ausente hoy la clericoja, ya no, eso no tiene nada que ver. Aquí el misterio de la revelación es la encarnación. ¿Qué quiere decir la encarnación? Incarnis, en la carne. Quiere decir que todas las cosas que vamos a hacer en nuestra carne, en nuestra vida, en el día a día, en nuestra historia, nuestro trabajo, nuestro cocinar, nuestro estudiar, nuestro viajar, nuestra relación entre nosotros, nuestro, no sé, vender algo, todo, ir al hospital, todo lo que hagamos es incarnis, es en nuestra carne. Nosotros. Esa es la estrategia que busca Dios para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo. Y ahí ya estamos entrando, Gina, en el segundo misterio de la Trinidad. Pero uno puede decir, Padre, pero la carne es débil. El espíritu desea llegar al gol, al objetivo, a lo más lindo, lo que Dios me propone, lo que Dios hace, lo que Dios me regala. Ese es como la IA, ¿verdad? La inteligencia artificial, que va ahí en un ChatGPT, o uno de la respuesta. Es el regalo y el don, sería como el Padre, ¿entiendes? Porque te da enseguida los dones que recibís. Pero cuando vos lo tenés que realizar en tu carne, sabes muy bien que está el símbolo de la cruz, que significa el esfuerzo, la lucha, el empeño. Quiere decir que incarnis, en tu carne se va a realizar. En tu carne vas a encontrar esa lucha y ese empeño. Las tres lecturas nos hablaban de esto, era 1, 2 y 3, y nos iban acomodando. Y lo tercero es justamente, queridos hermanos, lo del Espíritu Santo. Porque al notar y al ver y al reflexionar, nos damos cuenta que es muy difícil, porque la carne es débil, decíamos, ¿verdad? Y necesitamos ¿qué? Necesitamos estar motivados para poder luchar y para poder vencer nuestros egoísmos, para poder vencer el apetitis, por ejemplo, de venir a la misa. A ver, los jóvenes. O, por ejemplo, que ya te está durmiendo ya, ¿viste? ¿Por qué, por ejemplo, los jóvenes a vos te parece que no vienen a misa? ¿Qué vos dirías? ¿Cuál es el motivo? Pereza, muy bien. ¿Y vos qué decís? Porque no quieren. ¿Vos qué decís? Porque no quieren, repite la misma cosa. ¿Vos qué decís? No sé lo ni por qué no quieren venir. ¿Y vos por qué? Vos venís siempre. Aburrimiento. Y así, cada uno ya muy la de motivo, cada uno ya con la de motivo, siempre. Y entonces es ahí donde está el misterio del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la tercera persona de la Santísima Trinidad es la fuerza que Dios nos ofrece para que nosotros podamos vencer todo esto que ellos dicen y todo lo que ustedes pueden agregar también. El aburrimiento, el apetitis, el no quiero, la indiferencia,
la falta de educación, todo lo que uno quiera. Miren justamente cómo comienza el Evangelio de Juan. Hoy leímos, Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto al mundo. Es decir, cuando decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, es simplemente para sintetizar todo lo que nosotros recibimos de Dios. Porque después dice que son 3 personas y un solo Dios. Entonces, ¿por qué son 3 personas? Porque hay que entender también el griego prosopon, de ahí viene en castellano persona, prosopon, quiere decir manifestación. Es un único Dios que se manifiesta. Eso quiere decir persona. Vos sos una persona, vos sos una persona, vos sos una persona. Todos decimos yo soy una persona. Ay, mira, pues yo soy una persona. Jamba el área. Y no sé, ahora vas a saber. Persona quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la misma esencia. Toditos somos humanos, toditos. Pero cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno se manifiesta de una o de otra manera, en forma diferente. ¿Sí o no? O somos diferentes o somos iguales. Jamás, ni si somos mellizos no somos iguales. Los países que vienen aquí, todos somos iguales. ¿En serio? ¿No somos iguales? Ay, gracias a Dios entonces. Que no somos iguales. Bueno, y así, ¿se dan cuenta? Y todito. Nadie es igual. Entonces, eso quiere decir persona. Eso quiere decir persona. Prosopon, se dice en griego. Y entonces, si te dice que Dios es 3 personas y un solo Dios, quiere decir que Dios se puede manifestar de tantas maneras. Eso quiere decir. Y nosotros también podemos manifestarnos de tantas maneras. Por ejemplo, si me traen la guitarra aquí, yo les puedo cantar Cielito Lindo, ¿no? Ay, 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 ay. Ahora ahí me. Y ustedes van a decir, mira el Padre Cabaña. ¿Cómo yo me manifiesto? Como un guitarrista, como un cantante, lo que sea. Incluso si ustedes quieren, cumpleaños, fiesta, por ahí quieren, 1 hora y media lo que yo puedo ofrecer. Pero je puede cobrar. Así que no sé si me van a contratar. Pero si quieren me pueden contratar. Todo mi equipo. Claro que es verdad. Debemos hacer señoreína. Bueno. Solo que no tengo tiempo nomás para ir a trasnochear entre whisky y guitarra. Bueno, está bien. Pero esa es una manifestación. Ustedes van a decir, mira cómo se manifiesta. Mira el Padre había sido, lo que no conocen. Mira, había sido, toca la guitarra. Ahora que estamos en el Mundial, la vez pasada me hice un poco de tiempo y volví a recordar mi tiempo de futbolista, donde yo jugaba mucho. En el seminario, cuando estaba en Pacaraí. Después cuando estaba en Argentina. Después cuando estaba en Brasil. Brasil, ni qué decir. Ahí sí que todos los días con los brasileros era fútbol puro. Y yo llegaba a hacer, por ejemplo, con la pelota. Llego, por ejemplo, un día aquí con la pelota y comienzo, ya puedo pique y hasta 60 yo te puedo hacer. Aquí, después aquí, atajo aquí, así. Y ustedes van a decir, mira el Padre Cabaña. Manifestación del Padre Cabaña como un deportista, como un futbolista. Yo no sabía que el Padre Cabaña le gusta el fútbol, que miraba un poco así, etc. Ahora estoy un poco viejo nomás, pero igual es desafío. Bueno, o después, no sé, vengo aquí a ver un poco otra cosa que me gusta hacer. Por ejemplo, puedo traer aquí, me traen una cocinita con la paila. Lo único que sé hacer es huevo frito, pero por lo menos me traen. Mira, un vellú también me gusta. Amboyeré, besa la paila, amboyeré. Entonces ustedes pueden decir, mira cómo se manifiesta. O sea, muchas maneras como vos te podés manifestar. Pero siempre es el Padre Cabaña, ¿entiendes? Y así nosotros, tu mamá lava la ropa. Lava bien la ropa a tu mamá. Tu mamá limpia la casa. ¿Sí? Tu mamá tiene que ir a trabajar. Arquitecta lo tiene que hacer otra cosa. Tu mamá te tiene que pegar también, ¿verdad? También. Muchas manifestaciones, pero siempre de tu mamá, la misma persona. Bueno, esos ejemplos así pongo tan sencillos para que nosotros entendamos lo que hoy estamos celebrando. Es una síntesis de cómo Dios nos ama tanto, porque cuando hablamos de Padre quiere decir que Dios se entrega, es la generosidad. Entonces miren y entiendan y busquen toda la característica que puede significar ser un papá. ¿Qué puede significar? Es el que genera, es el que da vida.
con el rostro siempre paterno y materno de Dios. Eso es número uno. Pero después decimos que Dios también es hijo. ¿Cuáles son las características del hijo? ¿Qué es lo que hace Jesús enviado? Muere, redime, trabaja, obedece, lucha, nos da la salvación. Bueno, esa es la característica, cómo Dios se manifiesta, pero siempre es el amor de Dios. Y luego el Espíritu Santo, dijimos, tercera persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas. Se manifiesta justamente, como les decía hace rato, ante los momentos de lucha, de empeño, antes de que hayamos celebrado el Espíritu Santo, que fue Pentecostés el domingo pasado. Todas las lecturas anteriores nos decían, no tengan miedo, no se desanimen, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito, ¿viste? Son palabras griegas que algunas veces no entendemos. Paracletos, Paráclito, quiere decir justamente ese que está a tu lado, que te empuja, que te da ánimo, dale, fuerza, no te quedes ahí. Bueno, eso es Dios. Dios se manifiesta de diversas maneras, en el amor, el Padre, en el redimirnos, ayudarnos, perdonarnos, mostrarnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomen su cruz cada día y síganme. Esas son manifestaciones de Dios como hijo. Y luego la manifestación del Espíritu Santo, es decir, que nos anima, que nos empuja para que nosotros no nos desanimemos. Bueno, y termino con esta explicación teológica de lo que es la Santísima Trinidad. Entonces, ¿por qué decimos, Padre, que Dios se manifiesta en tres personas? Tres maneras nomás, ¿vio? Porque el número 3, ¿cuántas veces hemos dicho que la cabalística numérica, el número 3 quiere decir la perfección, lo completo, todo? Incluso la carta a los hebreos, cuando comienza el capítulo 1, del 1 al 4, léanlo después, dice: de tantas maneras Dios se ha manifestado. Cuando llegó el Kairos, cuando llegó el tiempo oportuno, Dios se ha manifestado de tantas maneras. Así nomás dice. No dice ni de 3 maneras, ni de 4, ni de 5. Porque Dios se puede manifestar de miles y miles de maneras. Así como yo, como tu mamá, tu papá, como nosotros podemos tener tantas maneras de manifestarnos. Yo me puedo manifestar con un gesto generoso. Entonces estoy haciendo el gesto del Padre, la generosidad. Cuando soy caritativo, como encuentro un mendigo, un pobre, un niño, un indígena, cuando doy, no sé, un poco de caridad a esa persona, soy un padre. Cuando soy capaz de ayudarte, vos eso no podés, te voy a ayudar, vení aquí, voy a dedicar mi tiempo. Te estoy redimiendo, te estoy ayudando, estoy haciendo la característica del hijo. Cuando vos estás caminando pero estás desanimado, que esto, dale fuerza, vos no tenés que quedarte ahí, vos podés, vos sos ahí entonces, ánimo, wow, fuerte, ahí, Espíritu Santo. En fin, son manifestaciones del mismo Dios, pero ante las circunstancias diversas en las que nosotros nos encontramos, queridos hermanos. Entonces tenemos que ser bien claros y bien concretos, porque o si no, ante esta pregunta que yo le dije a los jóvenes, ¿por qué los jóvenes? Y no solamente los jóvenes, también muchos adultos no van a misa, por ejemplo. Y dicen, y bueno, porque es aburrido. ¿Y por qué algo es aburrido? ¿Por qué es aburrido? Y porque no conoce. Por ejemplo, yo le digo a un fulano, vení vos, te invito y vamos a un concierto de música clásica. Ahí vamos a escuchar a Mozart, vamos a escuchar a Beethoven, etcétera. Me mira así el muchacho y dice, no, es aburrido. ¿Por qué? Y porque justamente él no está en ese campo, no entiende, no sabe. Es como dice el Evangelio tantas veces, eso es lo que quiere decir, es como tirarle a los chanchos, vos le tirás las joyas. A los chanchos le podés tirar el oro, las perlas, el diamante. El chancho mira eso y no le interesa nada. Jesús dice eso. Muchas veces nosotros, la misa, la catequesis, la Eucaristía, lo que estamos haciendo es como tirar a los chanchos. ¿Por qué? Y porque no entienden. Porque no estamos preparados. Entonces hay que hacer una buena catequesis. Hay que entender, porque si no siempre seguiremos siendo chanchos, porque nunca vamos a entender y nunca vamos
a poder comprender qué es lo que verdaderamente significa. Por ejemplo, este misterio que hoy estamos diciendo. ¿Qué significa la Santísima Trinidad? ¿Cuál es la característica de Dios Padre? Había sido que da todo a mi propia vida, a mi propia existencia. ¿Cuál es la característica del Hijo, verdad? Que es capaz de entregarse totalmente. Pero que no es solamente conocimiento, ¿verdad? Porque después yo quiero ver, y eso siempre yo le decía a los jóvenes, sobre todo cuando predicaba los retiros espirituales con los jóvenes, ¿verdad? 16, 17 años, eso. Recuerdo cuando estaba en el Salesianito, Monseñor Lasaña, eso, ¿verdad? Con esos jóvenes. Entonces, no es solamente, muchachos, que ustedes conozcan esto, sino que, a ver, cuando vos seas grande, vos verdaderamente vas a teoría. Pero si vos no entendés luego, entonces para vos, más o menos, te va así, a la deriva. ¿Entendiste la característica de Dios Hijo? Es capaz. Miren cómo sufre, lucha. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de luchar y de empeñarse por los demás. No piensen que la vida es un dulce de leche, yo suelo decir, ¿verdad? La vida es un empeño, es un empeñarse, un luchar contra nuestros egoísmos. O ahí ellos dijeron, porque no es los aburridos. ¿Qué era que dijo? ¿Qué era que dijiste? ¿Qué dijiste? Pereza, ahí está, pereza. ¿Por qué la pereza? Y bueno, justamente por eso, porque no es capaz de donarse, entonces no quiere hacer el esfuerzo, entonces uno es perezoso, se queda ahí. No es capaz de mover un dedito, decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos hacen la síntesis, porque esa es la verdadera encarnación. Lo que Dios nos propone, que nosotros lo hacemos realidad de nuestra vida. Y termino diciendo simplemente que aquí, con esta síntesis, lo que hoy celebramos, después de haber hecho, prácticamente caminamos ya 6 meses. Todo diciembre, Adviento y Navidad. Enero, febrero, marzo, abril y ahora terminamos mayo. Hoy justamente termina 31 de mayo. 6 meses. Y hoy hacemos una síntesis de todo el aspecto teórico. Por eso le llamamos ahora nosotros a lo que viene hasta el último domingo, 34 del tiempo ordinario, le llamamos ordinario, vamos a tener que poner ya en práctica lo que hemos aprendido en la teoría, es decir, de estos dos grandes misterios de nuestra fe. Así es que vamos a pedir esta fuerza al Señor. Tengamos la fuerza de un Dios generoso, de un Dios Padre. Tengamos la fuerza del mismo Dios que es capaz de sacrificarse y de entregarse, incluso de sufrir, de derramar hasta la última gotita de sangre por los demás, y Ayana por los demás. Y sobre todo, de nunca desanimarnos, al contrario, con la fuerza del Espíritu, que Dios nos anime, pero también nosotros tengamos esta característica de animadores. Vos tenés que como mamá ser animadora de tus hijos, como papá tenés que ser animador de tus hijos, de tu familia. Que estás trabajando en algún lugar, tenés que ser animador. Eso es vivir completamente esa gracia que el Señor nos regala hoy al celebrar este gran misterio de la Santísima Trinidad. Que así sea. Bueno, ahora vamos a ponernos de pie y quiero que atiendan bien en esta oración, porque justamente vamos a profesar nuestra fe. Y al profesar nuestra fe, nosotros justamente vamos a rezar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las 3 personas que sintetizan este camino de vida de santidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que iluminada por el misterio de la Santísima Trinidad, anuncie al mundo el amor misericordioso del Padre, revelado en Cristo y derramado por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes y las naciones, para que Dios inspire en sus corazones sentimientos de justicia, fraternidad y paz, y trabajen siempre por el bien y la dignidad de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que sufren, los enfermos y los que viven sin esperanza, para que el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo, los fortalezca, los consuele y renueve en ellos la esperanza. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por nuestra comunidad de Caacupemí, para que viviendo en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crezcamos en la unidad, en la fe y en el amor fraterno, dando testimonio vivo del Evangelio. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. A veces te pregunto por qué no, Y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames. Así Bendito tal sea el como Señor, Dios de la somos a tu encuentro. de la tierra y del trabajo. Entonces redescubro una Y bebí de verdad. salvación. Bendito seas por siempre. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, sino lo todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Oración. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo
eres un solo Dios, un solo Señor. No una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza y un solo Dios. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adoramos a las tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente por nuestros hermanos enfermos. Hoy también pedimos por Nelly Rodas, ¿verdad? Creo que está ahí su hermano. ¿Nelly era el nombre? Nelly. Entonces que está internada en el hospital, y también por otros parientes, amigos que conocemos, rezamos por ellos, que el Señor les bendiga en este momento de su enfermedad. También, Señor, te pedimos por todos aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, que es nuestra santa patrona, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Vamos, estrechemos nuestras manos. Quiero sentir que sos mi hermano. Yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo. Abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, soy de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Nos acercamos a la mesa del Señor, donde su amor desbordante se nos entrega como alimento, que al recibir a Cristo se fortalezca en nosotros la unidad y la paz. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías y vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo aciertas y se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Le damos gracias a Papito Dios por permitirnos contar con el Padre Víctor Cabañas y también naturalmente con el canal de televisión Ñande Yarañe, que está transmitiendo en directo, cuyo técnico es Arnaldo. Yo creo que son merecedores de un fuerte aplauso en agradecimiento. También siempre estamos agradeciendo a nuestros servidores. Así que para todos los servidores de hoy, muchas gracias con este fuerte aplauso también. Bueno, el próximo domingo es Corpus Christi, como ya sabemos. La parroquia organiza justamente la procesión al Corpus Christi desde la capilla Don Bosco. Esto va a salir las 8:30 de la mañana, ya que la misa central va a ser en el templo de la parroquia Domingo Savio a las 9:30 horas. Así que están todos invitados y también es importante que sepamos que la adoración al Santísimo va a ser para la capilla Cacupemí de 13:45 a 14:15 horas. Ese es el horario que nos corresponde hacer la adoración dentro del templo de la parroquia. También quiero comentarles que la diócesis de San Lorenzo está lanzando este hermoso proyecto, este hermoso programa de misión. Es en donde vamos a tener oportunidad de justamente tomar ese compromiso de hacer esta misión que organiza la diócesis. La misión lo vamos a llevar a cabo en nuestra parroquia Domingo Savio. Por ese motivo es que yo les pido, por favor, que podamos anotarnos al término de la misa allá. Yo voy a estar ahí justamente anotando para las personas que quieran asumir ese compromiso de hacer esta misión. Esta misión se va a llevar a cabo naturalmente en las casas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas de la parroquia. Va a haber una formación, o sea, una charla que se va a dar, cómo se va a desarrollar esta misión. La misión en sí se va a llevar a cabo el domingo 14 de junio.
Así que tenemos tiempo, 2 semanas para prepararnos, pero vamos a tener un día especial donde vamos justamente a hacer la formación para llevar adelante esta misión. Les pido por favor que asumamos esta responsabilidad. Es muy importante. Bueno, también quiero comentarles que, como sabemos, van llegando las fiestas de San Juan y tenemos la fiesta de San Juan de nuestra parroquia que va a ser el sábado 20 de junio. Ya estamos teniendo el combo de la parroquia que sale 25.000 guaraníes. Esto tenemos disponible para la venta y son las oportunidades que tenemos también para poder colaborar con nuestra parroquia. Así que les pido que por favor podamos llevar y vender inclusive. Pero tengo que comentarles que también aquí en nuestra capilla vamos a tener nuestro San Juan y ya tenemos también justamente el combo. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Tenemos que trabajar sobre esto y asumirlos. Yo creo que son oportunidades para colaborar tanto con nuestra capilla como con nuestra parroquia. El combo de nuestra capilla es de 22.000 guaraníes. La fiesta de San Juan de nuestra capilla va a ser el sábado 27 de junio. Sería 8 días después de la parroquia. Realmente esto es muy importante que por favor colaboremos. Esto está disponible para la venta ya a la entrada. Y como sabemos siempre, el Padre Víctor, sus 2 alcancías, allá están disponibles para poder dar nuestro apoyo a todo lo que él lleva adelante. Muchas gracias y les deseo a todos un buen inicio de semana. Hablando también de Ñandeyarañe, el viernes 12 de junio, que es feriado nacional, vamos a tener nuestro almuerzo de Ñandeyarañe, lo vamos a hacer en el Yacht y Golf Club. 100.000 guaraníes la adhesión, ya está ya. Entonces ahí en venta tiene la señora Victoria. Entonces los que quieran ya, incluso después pueden también comprar por transferencia, ¿verdad? Ahí se les da el número, etcétera, la boleta, todo. Y el objetivo principal es juntar un poco de fondo para no ir al fondo, ¿entienden? Entonces, y después hay otra consigna, como el 12 de junio, viernes, juega también Paraguay a la noche. Si es que no nos vamos a ese almuerzo, ya perdé, Tajina. Así que ya está. El que no se va, después va a tener cargo de conciencia si Paraguay pierde. ¿Está? Así que una gran responsabilidad, Yareco. Bueno, así que les espero a todos. Y ya está ahí en venta, ya están las adhesiones. 100.000 guaraníes. Yacht y Golf Club. Ahí vamos a hacer. A las 11 de la mañana de ese viernes vamos a tener la misa, con música y todo eso, danza, baile, todo lo que quieran. Y después a las 12 vamos a tener el almuerzo. Y después ya nos vamos contentos para esperar el juego de Paraguay. Después de 16 años ya llegué a la Mundial, ¿ve? Así que todos tenemos que rezar primero a las 11 de la mañana, ¿verdad? Bueno, vamos a concluir con nuestra oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en 3 personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva la Santísima Trinidad, y viva la Virgen de Cacupé, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino.
que este viaje es difícil.